Oramos primero y luego leemos. Oramos. Señor, queremos agradecerte porque tú nos has amado, tú nos amas en Cristo. Gracias, Padre, porque estamos seguros en tus manos. Tú nos vas a sostener, tú nos vas a preservar hasta el día que estemos contigo. Gracias, Padre, porque nada nos puede separar de tu amor, porque tu amor es perfecto, porque en ti estamos completos. Gracias, Señor, porque un día te veremos solo por los méritos de Cristo, su muerte, su resurrección. Y gracias también damos porque tú nos has dejado tu palabra y queremos ahora que nos hables. Queremos realmente tomar tu palabra con reverencia. Creemos que es viva, que es eficaz. Creemos que tú la usas y que tú nos hablas. Por eso te pedimos que lo hagas en esta mañana. Salva a los perdidos, edifica a tu pueblo. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Bien. Bueno, leo de la versión Reina Valera 60, dice la palabra de Dios. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Perdón, no me maten. Bueno, Casiodoro de Reina, de donde tenemos nuestra versión, Reina y Valera. Casiodoro de Reina fue un erudito, un monje español que abrazó la Reforma a mediados del siglo XVI y su pasión, vamos a decir así, fue poder traducir la Biblia al español. Bueno, por supuesto, por ese tiempo eso no puso muy contento a muchas personas, así que Casiodoro empezó a ser perseguido por la Inquisición y él tuvo que huir por 12 años. Tuvo que estar escondiéndose, huyendo de país en país. Y alguien escribió referente a esto: Casiodoro salió de su patria para nunca más volver. En 1536, el 6 de agosto de 1536, antes del 6 de agosto, en el año 1536, agarraron a William Tyndale. Él fue uno de los que ha usado el Señor para traducir la Biblia al inglés. Y a él lo apresaron por el 1536 y el 6 de agosto de ese año lo llevaron a la plaza pública, lo pusieron en una cruz y le dijeron que se retractara de todo lo que él habría escrito. Bueno, él se negó a hacerlo, así que le dijeron que le daban una última oración. Él oró: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Y luego de eso lo estrangularon y lo prendieron fuego.
por el 1800 se pintó un cuadro muy conocido como la última oración de los mártires cristianos, la última oración de los mártires cristianos. Y en este cuadro pintado se ve a varios cristianos, tanto adultos como jóvenes, niños, en el Coliseo, en la arena del Coliseo. Es un cuadro, y se ve un león saliendo, o sea, es un cuadro, ¿no? Saliendo para devorarlos, y se ve a los cristianos ahí arrodillados, tomados de la mano, orando, y alrededor de estos cristianos, otros cristianos en cruces, prendidos fuegos, quemados, muertos. Y alguien explicó dijo referente a esto: los cristianos rubricaron con su sangre las doctrinas en las que creían. Repito, los cristianos rubricaron con su sangre las doctrinas en las que creían. Y si nos ponemos solamente cito 3 casos, pero podríamos estar toda la mañana citando casos de cristianos que han muerto a lo largo de la historia del cristianismo, hoy en día, por supuesto, pero a lo largo de la historia. Y no solamente en Oriente, quizás pensamos en Oriente, hoy en día donde se persigue a los cristianos, pero no solamente en Oriente. Gran parte de la persecución de la Reforma, ¿en dónde tuvo lugar? En Europa. Y en América también se han matado cristianos. Así que a lo largo de la historia, miles y miles de personas que ni sus nombres conocemos, miles y miles y cientos de miles de cristianos han sido muertos por causa de su fe. No solo en la época romana, a lo largo de la historia. Si estudiamos la historia del cristianismo, miles, hermanos, miles han dado su vida por causa de su fe. La realidad es que esto nos suena extraño, pero no debería sonarnos extraño, porque ha sido la norma. En cada generación se ha levantado persecución por causa del Evangelio. Por eso lo que me gustaría que podamos ver en este texto, lo que me gustaría que veamos, es que la adversidad por causa del Evangelio es una realidad que no podemos evitar. La adversidad por causa del Evangelio es una realidad que no podemos evitar. Y vamos a ver en este texto 3 verdades sobre la adversidad. 3 verdades sobre la adversidad. Y lo primero que notamos claramente en el texto es que si vos querés servir al Señor, la adversidad llegará a tu vida. Repito, si vos querés servir al Señor, la adversidad llegará a tu vida. Noten conmigo ahí en el versículo 1, por favor. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos. Así como han padecido muchos cristianos a lo largo del cristianismo, por supuesto ha sido la norma en la iglesia primitiva y ha sido la norma en la vida de Pablo. Pensemos, acá Pablo hace referencia en estos versículos, capítulo 2, a cómo llega él a predicar el Evangelio en Tesalónica. Recordemos que Pablo tuvo que huir de Tesalónica, le está escribiendo a los tesalonicenses, probablemente él estando en Corinto, quizá un poco menos de un año de la fundación de esta iglesia en Tesalónica. Y Pablo le está recordando a estos hermanos cómo llegó a Tesalónica. Pero leemos en Hechos 17, en Hechos capítulo 17, se nos narra qué es lo que a Pablo le sucedió cuando estaba en Tesalónica. O sea, cómo fue su estadía en Tesalónica. Y no se nos narra todo de su estadía, pero sí se nos narra algo, y nos dice Lucas, el escritor del Evangelio, del libro de los Hechos, en Hechos 17:5 nos cuenta Lucas. Entonces los judíos, estando Pablo en Tesalónica, es esto. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, a Pablo, Silas y Timoteo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando. Y me encanta esta frase, me fascina. Noten lo que dicen, estos son los inconversos. Estos que trastornan el mundo entero.
Esa frase me encanta. Estos que trastornan el mundo entero con el Evangelio, claro. También han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos de Tesalónica enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Así que Pablo dejó estos recién convertidos, recién salidos del horno, tuvo que dejarlos por causa del Evangelio, porque lo persiguieron también en Tesalónica. Entonces se levantó una oposición, se levantaron personas que empezaron a acusar al apóstol Pablo. ¿De qué lo acusaban al apóstol Pablo? De ser un sofista. Un sofista. ¿Quiénes son los sofistas? Bueno, los sofistas son filósofos, eran filósofos de esos tiempos que se caracterizaban, estas personas, los sofistas, por ser charlatanes. Incluso había personas que les pagaban a estos hombres para que estos hombres hablen bien de ellos. Eran charlatanes, eso es lo que eran. Eran personas que tenían una oratoria muy impresionante, pero solamente estaban con las personas por conveniencia. No amaban a las personas. Un filósofo de ese tiempo, Dion Crisótomo, un filósofo, escribe esto en cuanto a los sofistas. Él dice esto: croan como las ranas en el pantano, son de lo más miserable, porque aunque ignorantes, se creen sabios. Son como pavos reales, desplegando su reputación y el número de sus discípulos, como hacen los pavos reales con la cola. Así eran vistos estos sofistas, como charlatanes, personas que no sabían nada, ignorantes, pero usaban su oratoria para impresionar a las personas. Nos cuenta un historiador que Adriano, un sofista, tenía tanta fama en Roma que cuando llegaba su pregonero con la noticia de que iba a dar una conferencia, se vaciaba el Senado y hasta se perdían los juegos para oírlos. O sea, estas personas eran charlatanes, pero a la gente les encantaba escuchar a estas personas. Así que, cuando Pablo huye de Tesalónica, tiene que huir, las personas, los creyentes se quedan, y hay personas inconversos que empiezan a acusar al apóstol Pablo. Y empiezan a decir, ¿te das cuenta? Este es uno de esos charlatanes. Este es un sofista. Este es un hombre que ¿te das cuenta que no es íntegro? ¿Te das cuenta que no les importa sus vidas? Si les importaran sus vidas, se hubiese quedado. Pero él se fue, huyó, porque estaba solamente por dinero. Bueno, todo eso sonaría bastante lógico, en cierta manera. Así que todo esto terminaría desacreditando a Pablo. Y al desacreditar a Pablo, ¿qué es lo próximo que iba a ser desacreditado? Su mensaje, claro que sí. Si este es un charlatán, entonces su mensaje, ¿qué es? Una mentira. Así que Pablo está defendiendo su ministerio. Pablo está diciendo que él no es un sofista. Él no estuvo entre ellos, y eso es lo que va a hacer a lo largo de todo el capítulo 2. Él no estaba entre ellos para usarse de ellos. Él no estaba por dinero con ellos. Él realmente los amaba. Y para demostrar que él no era un sofista, él comienza recordándole a los tesalonicenses su sufrimiento. Noten, ahí lo leímos en el versículo 2. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipos. Pablo usa muchas veces en este capítulo la frase, noten ahí en el versículo 1, vosotros mismos sabéis. Noten ahí el versículo 2, vosotros mismos sabéis. Versículo 2, como sabéis. Versículo 5, como sabéis. Versículo 11, así como también sabéis. Pablo lo que va a hacer ahora a los tesalonicenses, para demostrar que él no es un charlatán, que él no es un sofista, él le va a recordar a ellos cómo es que llegó a Tesalónica. ¿Cómo es que él llegó a ese lugar? Bueno, eso se nos cuenta en Hechos capítulo 16.
Santi me ahorró la lectura, así que no lo voy a leer todo. Ya lo leyó Santi en Hechos capítulo 16, pero quiero resaltar una parte de esto. En Hechos 16, 23, luego de acusar a Pablo y a Silas y Timoteo, dice en Hechos 16, 23, después de haberles azotado mucho, esto es cuando Pablo está en Filipos, después de haberle azotado, y aprovecho, ya que estamos en el seminario, noten que hay un adjetivo, azotado, ¿cuánto? Mucho, no solamente azotado mucho, o sea que no es que le dieron 2 latigazos y ya está, lo azotaron mucho. Sabemos que los judíos daban 40 azotes menos 1 por la ley en Deuteronomio, pero los romanos daban azotes lo que ellos querían. Por la ley los judíos podían azotar, pero hasta 40 azotes, no más, y por eso los judíos daban 39 para no pasarse. Pero los romanos, lo que ellos quisiesen. Y eso es lo que pasa acá. Lo que los azotan a Pablo y a Silas, en este caso, no son judíos, sino son romanos. Y Lucas resalta ahí que los azotaron mucho. Los azotes en ese momento era una vara que tenía cuerdas de cuero y tenían en la punta metal o huesos, lo cual cuando te daban latigazos, eso te desgarraba la piel. Así, esto lo hacían por 2 motivos, o como una especie de sufrimiento para los que iban a morir, como en el caso del Señor Jesús, o a veces lo hacían para generar una confesión de los que estaban azotando. Pero a esto también se le sumaba la humillación pública, porque les sacaban las vestiduras y los azotaban públicamente, no lo hacían en un lugar donde nadie los veía, sino públicamente, en las plazas, en lugares donde todos viesen. Así que esto, por un lado, era doloroso, pero por otro lado, era humillante. Así que Pablo llega a Tesalónica, no luego de una campaña exitosa en Filipos, no luego de que miles y miles de personas se convirtiesen. La gente no le pedía por favor a Pablo que se quedase, sino luego de haber azotado, haber sido humillados. Pablo dice ahí en el versículo 2, ultrajados. Esa palabra ultrajados quiere decir sufrir insultos, sufrir maltratos. Así que estos hombres llegan a salen de Filipos, la primera ciudad, leyó Santi en Hechos 16, que van a Macedonia, la primera ciudad es Filipos. La segunda ciudad a la cual ellos van es Tesalónica, que queda más o menos a 160 kilómetros de Filipos. Así que imaginémonos cómo llegan estos hombres. Más o menos, esto estará a 3 días, quizás 3-4 días de viaje. Así que imagínense, no es que pasaron 6 meses de que Pablo salió de Filipos, Pablo, Silas y Timoteo, de que salieron a Filipos y llegaron a Tesalónica, sino 4 días. Yo nunca me azotaron, pero sí me he raspado jugando al fútbol por jugar en el piso y me hago una frutillita y me dura un mes, una frutillita, un mes, hasta que se me cura. Imagínense la espalda de estos hombres. Así que estos hombres llegan a Tesalónica y salen de Filipos siendo acusados. Es como para que nos demos una idea. Imagínate que a vos te agarran, estás predicando el Evangelio en San Clemente y te agarran, te atrapan y te acusan de ser de una banda de estafadores. Así que te sacan fotos, salís por la televisión, agarramos, te ponen esposas ahí en la calle, estás ahí arrodillado en la calle, todos te sacan fotos, noticieros, agarramos la banda de estafadores. Pero después, nos equivocamos, no eran estafadores. Bueno, pueden ir tranquilos. Y ahora, ¿qué hacemos con todo lo que le dijeron? Bueno, esto es lo que le pasó a Pablo, Silas y Timoteo. Ahora, imagínate que vos salís siendo acusado de ser una banda de estafadores. Los noticieros generalmente no dicen, nos equivocamos, muchachos, era inocente, ¿no? O sea, acusan, después cuando si sos inocente, bueno, arreglate. Así, imagínate que salís de San Clemente y llegás a Gesell. Y vas a empezar a predicar el Evangelio en Gesell. Quizás te preguntás, quizás estás predicando el Evangelio ahí y te dicen, che, vos no sos de la banda de estafadores. Vos no sos de esos chantas. Le estás predicando el Evangelio, no sé, a una persona y viene su esposa. No hables con este. Salí, este es de los estafadores.
Bueno, quizás es lo que le pasaba a Pablo, porque Tesalónica de Filipos estaba en una ruta muy transitada y los rumores se corrían rápido. Así que probablemente, quizás cuando Pablo llega a Tesalónica, había personas que lo habían visto quizás todo lo que ellos padecieron en Filipo. Así que nos imaginamos todo quizás lo que corre por la cabeza del apóstol Pablo, de Silas, Timoteo. Quizás los vuelven a azotar. Pero Pablo demuestra que él no es un sofista, ellos no son sofistas, porque a pesar de sus sufrimientos, ellos predicaron igual. Y lo que demuestra que ellos no son chantas es que ellos han sufrido por el Evangelio. Pablo, Silas y Timoteo han sufrido por el Evangelio. Y el sufrimiento que nosotros vemos, en el caso de Pablo, en Filipos, no es aislado. Quizás si nosotros supongamos que esto le sucede hoy a alguien acá, en Santa Teresita, diríamos rarísimo, muy raro, que, no sé, te golpeen por predicar el Evangelio, en nuestro contexto es rarísimo. Quizás que te insulten puede ser, que te echen puede ser, pero si a alguien le pegaron alguna vez por predicar el Evangelio, creo que acá entre nosotros los podríamos contar con los dedos de una mano, ¿no? Porque es raro. Bueno, lo que le pasa a Pablo no es raro, no es algo aislado, no es que, bueno, nos pasó esto en Filipos, pero rarísimo, muy raro. Era moneda corriente. En el apóstol Pablo esto era moneda corriente. Leemos en Hechos 14:19, 2 años antes, Hechos 14:19, en su primer viaje misionero, dice el apóstol Pablo, estando en Iconio, dice que unos judíos persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Hechos 14:19. 2 años antes de esto. Apenas Pablo se convierte, leemos ahí en Hechos 9, estando él en Damasco, empezó a predicar el Evangelio, y dice Hechos 9:23, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Así que Bernabé lo saca a Pablo de Damasco y se lo lleva a Jerusalén. Y dice Hechos 9:29, disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Leemos en Hechos 13, estando Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisila, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Y sabemos muchas de las cosas que no se nos cuentan en el libro de los Hechos, pero sabemos que Pablo sufrió naufragio, peligro de ladrones, en ríos, esto, lo otro. El sufrimiento en la vida de Pablo era moneda corriente. O sea, no es que a Pablo lo azotaron en Filipos y rarísimo, la verdad que fue algo, ni lo esperábamos. No, era moneda corriente. Pero no solo en el apóstol Pablo, no solamente el apóstol Pablo, sino en todos los cristianos. En Hechos 5:41 leemos que los apóstoles fueron azotados por predicar el Evangelio. Se nos describe en Hebreos 11, se nos describe a los héroes de la fe. Los héroes, lo que pondríamos ahí en la vidriera. Y miren lo que se nos dice de los héroes de la fe. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de estos prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados, maltratados. Sabemos que Timoteo fue puesto preso por causa del Evangelio. Leemos eso en el libro de Hebreos. Al Señor Jesús lo mataron, pero lo persiguieron durante todo su ministerio. Así que podemos decir que el sufrimiento es algo que alcanza a todo creyente. El sufrimiento es algo que un siervo del Señor no puede evitar. Esto es contrario al Evangelio de la prosperidad. En el Evangelio de la prosperidad te venden que si vos sos el ungido, comillas, de Jehová, si vos tenés la bendición de Dios, entonces nada te va a pasar. Eso te dice. Si vos tenés la bendición de Dios, nada te va a pasar. Leía hace unos años el libro de Costi Him, que es el sobrino de Benny Him. Él se
entiendo yo que se convierte, Costihim, y él escribe toda la mafia, todo lo que es el Evangelio de la Prosperidad. Y él cuenta que en su casa, cuando era chico, estaba prohibido ir al médico. Prohibido. Porque los ungidos no se enferman. Es social. Una tía, creo que era una tía, no recuerdo, pero me parece una tía muy querida de él, muere de cáncer. Y muere porque nunca la trataron. Nunca la llevaron al médico. Porque no se podía ir al médico. Estaba prohibido. Porque a los ungidos Dios los bendice. Leí una frase hace poco que decía: si el evangelio de la prosperidad es verdad, Dios odiaba al apóstol Pablo. Si el evangelio de la prosperidad fuese verdad, Dios odiaba al apóstol Pablo. O sea, si Dios bendijese, según se nos vende en el evangelio de la prosperidad, económicamente, con salud, bendijese de esa manera a los que ama, entonces Dios odiaba a Pablo, porque Pablo lo que menos tuvo fue esas cosas. Lo que vemos y lo que demuestra que Pablo no era un sofista, lo que nos demuestra quién es realmente un siervo del Señor, quién realmente es un hombre de Dios, es que sufre por causa del Evangelio. Y no solamente qué paradójico, hermanos, porque esto es lo contrario al Evangelio de la Prosperidad, lo contrario. La Biblia no enseña que los líderes, los ungidos de Dios, van a ser los que menos sufren, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. La Biblia dice que los líderes van a ser los que más sufren. Y lo vemos en la Escritura. Cuando Jesús estuvo en la tierra, por ejemplo, ¿a quién fue el que más persiguieron? A Jesús. No persiguieron a los apóstoles. ¿A quién persiguieron? A Jesús. Cuando viene a atrapar a Jesús en el monte, ahí está orando en el monte de los Olivos, ¿a quién agarran? A Jesús. Y los apóstoles, no nos importa, a Jesús. Queremos a Jesús, porque es el líder. Cuando Jesús asciende a los cielos, resucita y asciende a los cielos, ¿a quiénes persiguen? A los apóstoles, claro que sí. ¿Quién es el primer mártir que leemos en el libro de los Hechos? Esteban, un líder. ¿Quién es el segundo? Santiago, un apóstol. ¿Quiénes son el primero que vemos encarcelado? A Pedro. Así que esto es contrario. Lo que nos enseña la Biblia es que los siervos del Señor van a sufrir. Pero un siervo del Señor, y ese es el argumento que Pablo está usando acá, un verdadero siervo del Señor persevera. Un verdadero siervo del Señor sigue adelante en medio del sufrimiento. Y esta es la verdad que necesitamos recuperar. Por la gracia del Señor, no se nos persigue todavía en nuestro contexto, no quiere decir que nunca suceda, hoy por lo menos no sucede. Y hemos perdido, hermanos, la teología del sufrimiento, la teología de padecer por causa del Señor. Dice John Piper en un sermón predicado el 16 de agosto de 1992. 16 de agosto de 1992, él dice lo siguiente, Piper. Dice: me temo que hemos domesticado el concepto de devoción y lo hemos convertido en una moralidad inofensiva de clase media de acuerdo a la ley. Y que 2 de Timoteo 3:12, que dice: el que quiere vivir justa y piadosamente recibirá persecución, que 2 de Timoteo 3:12 se ha vuelto ininteligible para nosotros. Lo que Piper está diciendo es, nosotros leemos el sufrimiento de la Biblia y decimos: esto es Hollywood, esto es para otros, esto es para otro tiempo. Se nos ha vendido una teología, hermanos, que nos dice cómo podemos vivir más cómodos. Esa es la teología que se nos ha vendido. ¿Cómo yo quiero a Dios en mi vida para que me vaya mejor, para poder vivir más tranquilo, para poder prosperar económicamente, para poder mejorar, que mi salud mejore? Se nos ha vendido un cristianismo fácil, un cristianismo donde el cristiano son rubios de ojos claros, con sus mansiones y sus autos y exitosos que salen por YouTube. Ese es el cristianismo que se nos ha vendido.
Pero ese no es el cristianismo de la Biblia. Eso es un falso cristianismo. Yo me imagino una charla en ese tiempo. Imagínate que te puedes trasladar al tiempo del apóstol Pablo. Y me imagino una charla en ese tiempo. Y sería como una charla con soldados. No sé si alguna vez vieron las películas o en las series, pero que hay soldados y están ahí y en la charla en un momento se presta el ¿qué te pasó ahí? No, esto fue una granada que explotó en Arabia Saudita y bueno, me quedaron los fragmentos. ¿Y ahí qué te pasó? Esto fue una puñalada que tuve en una lucha con un hombre musulmán. ¿Y ahí qué te pasó? No, esto fue un tiroteo. Yo me imagino, hermanos, de verdad, en ese tiempo, una charla de mesa. Imagínate, estás ahí con los apóstoles, otros cristianos, y ves que Pedro no se sienta derecho. Y le dice, ¿qué te pasa, Pedro? No, es que después de los latigazos ya me quedó un callo que no puedo sentarme bien en la silla. Y lo ves al apóstol Pablo rengueando. ¿Qué te pasó, Pablo? No, es que después de ser apedreado en Listra, me quedó mal la pierna. ¿Y a vos, Silas? No, esto fue cuando fuimos apedreados con Pablo en Filipos. ¿Y a vos, Sóstenes? Veo que tenés la cara marcada. No, esto fue la golpiza que sufrí en Corinto. ¿Y a vos? No, esto fue cuando me cancelaron. ¿Y a vos qué te pasó? Esto fue cuando me golpearon. Esa sería una charla con cristianos de ese tiempo. Constantemente, heridas. Imagínense, de vuelta, lo de Pablo en Filipos no fue algo aislado, algo raro. Era moneda corriente. Y la Biblia nos dice que vamos a sufrir por causa del Evangelio. Si vos querés involucrarte en la obra del Señor, querés tomarte la vida cristiana en serio, vas a decir, bueno, yo me cansé, me he dado cuenta que he vivido para mí mismo, he vivido para mi comodidad por años, me he levantado cada día tratando de ver cómo puedo estar más cómodo, cómo puedo hacer más dinero, cómo puedo vivir más feliz. Me cansé de vivir así, Dios me ha confrontado con mi pecado, ya no quiero desperdiciar más mi vida, ahora quiero involucrarme en el reino de Dios. Quiero levantarme cada día pensando, Señor, ¿cómo puedo ser útil en tu reino? ¿Cómo puedo hacer que otros te conozcan? ¿Cómo puedo hacer que tu palabra corra? Bueno, déjame decirte que si esa es tu decisión, no esperes una vida fácil. No esperes que Dios te prospere. A veces se usa todas estas cosas para manipular a las personas y te dicen, bueno, si vos querés que Dios te bendiga, y bendición en ese concepto es que te aumenten el sueldo, que te mejores de salud, lo que sea, a eso le llaman bendición. Si vos querés que Dios te bendiga, que todo te vaya bien, empezá a servir al Señor. Y las personas se tratan de involucrar en el servicio al Señor esperando que la vida le sea más fácil. Bueno, déjame decirte que la Biblia te dice todo lo contrario. Cuando vos quieras decir, me cansé. Yo quiero vivir cada día de mi vida de acá hasta el que el Señor me lleve a su presencia para que otros conozcan a Cristo, para que su reino se expanda, para que mis hermanos crezcan a la semejanza de Cristo. Voy a empezar a discipular, voy a empezar a evangelizar en mi trabajo. Ya me cansé de perder el tiempo, voy a glorificar a Dios en mi trabajo, voy a glorificar a Dios en mi familia. Ya en el horario de la cena apagamos la televisión, de ahora en más vamos a empezar a leer las Escrituras como familia. Se terminó, quiero vivir para el Señor. Bueno, déjame decirte que cuando vos tomes esa decisión, las dificultades llegarán. Y escuchamos personas que dicen, yo me quise poner las pilas y en mi trabajo me hacen la vida imposible. Yo me quise poner las pilas con el Señor y mis hijos se rebelaron. Yo me quise poner las pilas con el Señor y en mi casa las dificultades han aumentado. Bueno, eso es porque no existe el servicio fácil. No existe. Si vos querés servir en la iglesia para que el Señor te bendiga, llamándole a la bendición, prosperidad económica, una vida más fácil, eso no va a suceder. No va a suceder. Sino que va a suceder todo lo contrario. Y por supuesto, hermanos, lo digo porque lo leemos en la Biblia, en primer lugar, la autoridad son las Escrituras. No lo digo por mi super experiencia, pero sí porque lo he visto en otros. Lo he visto.
Lo he visto que la característica de los hombres fieles es que son perseguidos. Y lo he visto en mi caso personal. La verdad que los pastores que más admiro no son ni MacArthur, ni Núñez, aunque son una bendición, ni Sugel Michelén. Son mis pastores, en mi caso Mariano. Y lo que he visto en Mariano, no sé, en 15 años, por lo menos, quizás que lo conozco, lo que he visto que es un hombre que ha permanecido fiel en medio del sufrimiento. Lo he visto cómo lo han atacado, lo han difamado, le han tirado con lo que sea, y ha permanecido fiel al Señor. He visto que cuanto más él quiso crecer en la palabra de Dios, cuanto más él quiso tomarse en serio las Escrituras, cuanto más fiel fue siendo, porque por supuesto que él sigue creciendo, más palos en la rueda tuvo. Y eso es lo que nos va a pasar a todos nosotros. Ahora yo me pregunto, en un caso así, y digo, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? O sea, es una realidad, vamos a sufrir, lo vemos en la Biblia, y nos preguntamos, quizás te preguntás, ¿y cómo voy a aguantar? Yo de verdad, hermanos, mirando mi vida, si hubiese pasado el 0,0001% que le pasó a Pablo, ya, no sé, tiro la toalla, no sé qué hago. Si me azotan en Filipos, creo que no iría a ir a predicar a Tesalónica, quizás me tomaría unas vacaciones. Pero uno dice, ¿cómo hacen estos hombres? Casi siempre que tengo la posibilidad de almorzar, cenar, tener una charla con Mariano debe pensar que tengo amnesia, porque siempre le hago la misma pregunta. ¿Cómo hiciste para aguantar? Siempre le pregunto lo mismo, a él y a Dardo, siempre que lo veo le pregunto lo mismo. Ya la próxima me mandan al médico. ¿Cómo hiciste? Y la respuesta de ellos siempre es la misma. Si el Señor te llama, el Señor te sostiene. Si el Señor te llama, el Señor te sostiene. Por eso vemos, en primer lugar, que si querés servir al Señor, la adversidad va a llegar. Pero en segundo lugar, vemos que si querés servir al Señor, Dios te sostendrá en medio de la adversidad. Dios te sostendrá en medio de la adversidad. Noten lo que dice Pablo. Tuvimos denuedo. La palabra ahí, denuedo, es valentía, es coraje, es que no tuvimos miedo. Ahora me pregunto, ¿cómo hiciste, Pablo? ¿Cómo es que después de ser azotado en Filipos, de tener la espalda lacerada, de saber que probablemente por tu historial, si hacemos una estadística, en todos los lugares donde Pablo persiguieron, Pablo, tenés un 90% de posibilidades de que en Tesalónica también te persigan. Solo estadísticamente, a los que les gusta la estadística. Estadísticamente, Pablo, es muy probable que te persigan también en Tesalónica. ¿Cómo hiciste, Pablo, para seguir predicando? ¿Es que vos sos un superhéroe? ¿Es que a vos nada te afecta? Noten lo que dice Pablo. ¿Tuvimos denuedo en qué? ¿En qué? En nuestro Dios. O sea, ¿cómo hacemos para servir al Señor? Yo me pongo a pensar, bueno, ¿qué haría si sufriese todo eso? No aguantaría. ¿Cómo haría para aguantar? ¿Vos cómo harías para aguantar si querés involucrarte en vivir para el Señor y el sufrimiento llega a tu vida? ¿Cómo haces? Buscás al Señor. Buscás al Señor. Y por eso la frase que ellos siempre me dicen, Dardo o Mariano, si el Señor te llama, el Señor te sostiene. El Señor te sostiene. Nuestro problema en el ministerio, en el servicio, es que nosotros miramos lo que nosotros podemos hacer. Ese es nuestro problema. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Bueno, obviamente, en un sentido eso es correcto. Yo no me voy a misionar a China si no sé hablar chino. ¿No? Eso es lógico. Pero el problema con ese pensamiento es que nosotros servimos al Señor en base a lo que solamente nosotros, sin depender del Señor, podemos hacer. Miramos nuestra vida y decimos, bueno, ¿qué es lo que yo, con mis talentos, qué es lo que yo con mis habilidades puedo hacer? ¿Qué es lo que yo, sin depender del Señor, puedo hacer para el Señor? Nada. Esa es la respuesta, nada. Juan capítulo 15, el Señor Jesús dice, separado de mí, un poco, no tanto, pero un poco vas a poder hacer. Nada podéis hacer. Cuando Pedro confía en sí mismo, ¿qué hace? Niega al Señor. Cuando los israelitas no consultan a Dios,
en Josué 9:14, son engañados por los gabaonitas. Claro, hermanos, nosotros miramos el sufrimiento y decimos, ¿cómo podría sufrir por el Señor como lo hizo Pablo y aguantar? ¿Cómo puedo hacer? Buscando al Señor. Porque lo que sufrió Pablo, y eso es lo que vimos recién, no fue solo de Pablo. No fue solo de Pablo. No es que, bueno, Pablo, como decimos, tenía una mala suerte. Pobre Pablo, qué mala suerte. Bueno, era solo a Pablo que le pasaba esto. A veces nosotros decimos a algunas personas, esto te pasa solo a vos. Solo a vos te puede pasar esto. Bueno, las personas le podían decir a Pablo, solo a vos te puede pasar esto. No. Porque es el común denominador que vemos en el libro de los Hechos. Y a lo largo de la Biblia, en primer lugar, la autoridad, y también a lo largo de la historia de la iglesia. Es el común denominador. Entonces, ¿cómo hace una persona, un creyente, para permanecer de pie en medio de la adversidad? Busca al Señor, hermanos. Y es el Señor el que te sostiene. Y me gusta como Pablo dice que tuvimos de nuevo en nuestro Dios. Porque como dije antes, quizá cruzaba por la mente de Pablo. Bueno, ¿por qué no aflojamos un poco? Acabo recién, hace 3 días, me acaban de dar tales azotes que no puedo ni dormir, ni sentarme a comer puedo. Estornudo y me duele la espalda. Bueno, ¿por qué no aflojo un poco? Pablo no era Superman. Por momentos, seguramente tenía muchos momentos de debilidad. Pero ¿cómo hace para seguir adelante? Y esa es la clave que vemos. Busca en Dios. Busca en Dios. Si vos querés permanecer en el ministerio, querés permanecer fiel al Señor, no te queda otra que buscar al Señor, que depender del Señor. Quizás nosotros, nuestro común denominador, es que nosotros dependemos del Señor, entre tanto y en cuanto no lo podamos ser nosotros mismos. Entonces quizás vos, la primera vez que tuviste que compartir la Biblia o hacer un discipulado, orabas al Señor, clamabas al Señor, y bueno, ya después con el tiempo aflojaste. Ya como que no lo necesitas tanto al Señor. Quizás, no sé, venías a limpiar la iglesia y orabas, Señor, pongo el trapo de esta manera o de esta manera. Señor, por favor, ¿cuánta agua tengo que ponerle al balde? Ayúdame, Señor, a que cuando pase, por favor. Nos imaginamos dependiendo del Señor para cada detalle. Pero cuando ya tengo experiencia, ya no lo necesito tanto. Bueno, cuando nosotros miramos la característica de Pablo y de otros y vemos el impacto que ellos tuvieron ministerialmente y decimos, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave de estos hombres? ¿Cuál es? Lo que Pablo dice acá. Tuvimos de nuevo nuestro Dios. ¿Cuál es la clave? Buscar al Señor. Remontémonos a los ejemplos que dimos de personas que han sufrido y nos damos cuenta, el Señor Jesús, ¿cuál era su característica? ¿Qué nos cuenta Lucas en su Evangelio? ¿Qué hace Jesús una y otra vez? Luego de ministrar, se aparta a orar. Tiene que elegir a los discípulos y él dice, yo soy Dios hecho hombre, no necesito nada. ¿Qué hace? Ora toda la noche. Cuando querían encontrar a Jesús, ¿dónde lo encontraban? A solas, orando. O sea, Jesús, ¿cómo hacía su ministerio? En dependencia del Padre. ¿Cómo hizo el mayor fundador de iglesias su ministerio? El apóstol Pablo. En dependencia del Señor. Luego en Efesios, capítulo 6, versículos 18 y 19, el apóstol Pablo termina diciendo, oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer el nombre del Señor. Ahora, uno se puede pensar, decir, Pablo, tenés 30 años de ministerio. Predicaste frente a reyes, predicaste frente a fariseos, saduceos. ¿Por qué pedís oración por esto? Porque yo sigo necesitando al Señor. La clave del apóstol Pablo es que una y otra vez él se dio cuenta que no puede hacer su misterio por él mismo. ¿Cuál es la clave del libro de los Hechos, hermanos? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es el patrón que encontramos en el libro de los Hechos? 2 patrones: oración y escritura. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Cuando Pedro está preso, ¿qué está haciendo la iglesia? Orando. Cuando Pedro y Juan son soltados, luego de ser amenazados, ¿qué hacen?
Oran. ¿Qué hace la iglesia constantemente? Ora, busca al Señor. Entonces, ¿cuál es la clave para poder ser útiles en la mano del Señor, para poder soportar la adversidad? ¿Cuál es la clave? Buscar al Señor. ¿Qué le dice en una carta que lo está animando a Pablo a Timoteo, en 2 Timoteo? Esfuérzate en la gracia. Esfuérzate en la gracia. Busca al Señor. Y el patrón que vemos cuando un siervo cae, casi siempre es que en algún momento dejó de buscar al Señor. ¿Cómo hizo entonces, repetimos, cómo hizo Pablo? ¿Cómo hizo Pablo para salir de Tesalónica, de Filipos, ir a predicar a Tesalónica? No es que dijo, bueno, yo ya la tengo clara, ya esto que me pasó en Filipos, me pasó tantas veces que ya yo puedo por mí mismo. No. Tuvimos de nuevo en Dios. Entonces, si alguien quiere, es una realidad que sufriremos cuando querramos involucrarnos en la obra del Señor. ¿Cómo hacemos para permanecer? Buscamos al Señor. Pero la última pregunta que quiero responder es, ¿vale la pena? La verdad que para venir hoy en la mañana a decirme que si quiero ir para el Señor voy a sufrir, me hubiese quedado en mi casa mirando, una serie. ¿Vale la pena el esfuerzo? Quizás te estás preguntando, ¿no sufro o no sufro? ¿O es verdad? La Biblia lo dice, voy a sufrir, ¿qué hago? Bueno, la tercera verdad sobre la adversidad, la primera es que la adversidad va a llegar a tu vida, la segunda es que Dios te va a sostener, pero la tercera verdad en cuanto a la adversidad es que Dios produce buenos frutos por medio del sufrimiento. Repito, Dios produce buenos frutos por medio del sufrimiento. Y noten lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 1. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. No resultó vana. ¿Qué quiere decir eso? Que produjo salvación. Noten capítulo 1, versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. ¿Por qué no resultó vana? Porque trajo salvación. El verbo ahí resultó quiere decir que tuvo un resultado permanente. Ellos fueron a la sinagoga, empezaron a predicar, al poco tiempo tuvieron que huir, pero en medio del sufrimiento, Dios levantó una iglesia que estaba impactando el mundo. Porque eso es lo que dice, ¿no? Que en todo lugar vuestra fe en Dios es divulgada. En medio del sufrimiento de los apóstoles, o de Pablo, Silas y Timoteo, Pablo apóstol, Silas y Timoteo no eran apóstoles, ya lo veremos en otro momento. Pero en medio del sufrimiento de los misioneros, Dios levantó una iglesia que estaba impactando el mundo. Ellos fueron azotados en Filipos, ¿no? Antes de llegar a Tesalónica. Y Dios levanta en Filipos una iglesia que sustentaba al apóstol Pablo económicamente. Pablo les dice que ellos mandaron ayuda, sustento, una y otra vez. Así que en medio de gran adversidad, Filipos y Tesalónica, Dios levanta dos de las iglesias más fieles que leemos en las Escrituras. Porque Pablo dice, ¿sufrimos? Claro que sí. ¿Padecimos? Claro que sí. Pero no fue en vano, porque Dios trajo salvación. Y la Biblia nos dice claramente que Dios no es autor de pecado. Dios de ninguna manera es autor de pecado. Pero Dios usa aún el pecado de las personas para su gloria. Eso es lo que se llama la providencia de Dios. Dios está al control de todo y Dios no es autor de pecado de ninguna manera, pero de una manera que escapa a nuestra capacidad. Dios no es autor de pecado, pero Él usa aún el pecado para que produzca fruto para su gloria. Dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, ¿quiere decir que todas las cosas son buenas? No, que te digan que tienes una enfermedad no es bueno. Que alguien te insulte por causa del Evangelio no es bueno.
Que alguien sea azotado o sea muerto por causa del Evangelio no es bueno en sí mismo. Pero lo precioso es que Dios produce cosas buenas aún de nuestro crecimiento. Nos cuenta Orígenes que a mediados del siglo III, el emperador Decio decidió, él dijo que quería volver a Roma. El Imperio Romano empezó en decadencia. Él quería volver a que Roma tenga el esplendor que tenía en su momento. Así que, ¿qué hizo este hombre? Dijo, bueno, los cristianos son los culpables de que el Imperio Romano esté como esté. Hemos dejado a nuestros dioses y ellos son los culpables. Así que en el año 250 dio una orden que los cristianos deben abandonar su fe o morir. Escribe Tertuliano en su apología, cegando nos sembráis, más somos cuanto más sangre derramáis. La sangre de los cristianos es semilla. En el año 300, Diocleciano determinó la quema de los templos, la muerte de los líderes cristianos, la quema de las Biblias. Y alguien dijo, pero la comunidad cristiana, inexplicablemente a ojos humanos, crecía y crecía. Y el mayor ejemplo, hermanos, es la cruz. La peor injusticia es cuando crucificaron al santo, a Dios hecho hombre. Pero de la peor injusticia, Dios hizo la mayor bendición. Que hoy toda persona que se arrepiente de sus pecados y cree en Jesús, en su muerte y su resurrección, pueda tener vida eterna. Eso es lo que Dios hace. La peor injusticia. ¿A quién quieren que suelte? ¿A Barrabás o a este justo? ¿A quién? ¿Y qué hace la gente? A Barrabás. ¿Y qué quieren que hagan con él? Crucifícale. La peor aberración, la peor injusticia. Dios hace que resulte en la mayor bendición. Así que no podemos decir qué es lo que Dios hará por medio de mi sufrimiento. Yo no lo puedo decir. Pero lo que sí podemos decir es que si te aferras al Señor, Él te va a sostener y que Dios va a producir cosas buenas por medio de tu sufrimiento. El sufrimiento de Pablo valió la pena. El sufrimiento de muchos creyentes valieron la pena. Y pensemos lo que dijimos en Casiodoro de Reina. Hoy estamos usando la versión Reina Valera. William Tyndale no llegó a traducir toda la Biblia al inglés, no llegó, pero muchos de sus escritos se han usado para que luego se obtenga la traducción de la Biblia al inglés. Y así podemos decir de miles de cristianos, miles de mártires. Dios ha usado la muerte, el sufrimiento de los creyentes para que el Evangelio se expanda. Así que cuando queramos servir al Señor, el sufrimiento llegará, las amenazas llegarán, la difamación quizás. No es normativo el tipo de sufrimiento, o sea, no es que vamos a ser sí o sí azotados, o sí encarcelados, o sí muertos. El tipo de sufrimiento puede variar, pero lo que no va a variar es que el sufrimiento va a llegar, de alguna u otra manera. Pero recordemos que el Señor nos sostendrá. Recordemos que en medio del sufrimiento esperamos a aquel que resucitó de los muertos. Esperamos, como dice en capítulo 1, a su Hijo, al cual resucitó de los muertos. Y sabemos que el sufrimiento que tengamos es pasajero. Pablo dice en Romanos 8 una frase que me encanta. Las aflicciones presentes no tienen comparación con la gloria venidera. Y ahora tratemos de poner en foco las aflicciones presentes. Pensemos en esto. No una pequeña aflicción, grandes, pero no tienen comparación con la gloria venidera. O sea, lo que podamos sufrir en esta tierra no tiene comparación con lo que nos espera. Pero déjame decirte contrariamente, que si vos estás acá sin Cristo, la inversa es verdad. La inversa es verdad. Lo que un cristiano puede sufrir por causa de su fe no tiene comparación a lo que sufrirás en el infierno por tus pecados. No tiene comparación. Lo que Pablo sufrió, Pablo, Silas y Timoteo sufrieron en Filipos, no tiene ni un gramo
ni un gramo de comparación lo que vos sufrirás por causa de tu pecado en el infierno. No se compara. Vos podés tratar de escapar del sufrimiento, de vivir para vos mismo, pero no vas a poder escapar del sufrimiento para siempre, porque el día que mueras, la ira de Dios te alcanzará y padecerás el infierno por toda la eternidad. Por eso, si vos estás acá sin Cristo, mi llamado para vos, el llamado que la Biblia te hace, que Dios te hace, es que te arrepientas de tus pecados y creas en Jesús. Te arrepientas de tus pecados y creas que Jesús es Dios hecho hombre, muriendo en tu lugar y resucitando para tu justificación. Y que hoy clames por misericordia, porque llegará el día. Hoy puedes escapar al sufrimiento, hoy puedes escapar a sufrir por causa de la palabra, pero llegará el día en que el sufrimiento te alcanzará. Llegará el día en que la ira de Dios caerá sobre vos si no te arrepentís y crees en Jesús. Por eso te ruego, no salgas de este lugar sin arreglar tus cuentas con Dios. Oramos. Señor, queremos darte gracias por tantos hombres, tantos ejemplos que tú has levantado, hombres y mujeres fieles que han padecido por tu causa, que han sufrido. Señor, el Evangelio nos ha llegado por causa de que muchas personas han dado su vida para que hoy tengamos el Evangelio. Hoy tenemos nuestra Biblia en español porque muchas personas han dado su vida para que la tengamos. Gracias, Señor, por hombres y mujeres fieles. Ayúdanos, Dios, a imitar su ejemplo. Ayúdanos a ser fieles a ti. Ayúdanos a buscarte, Señor, a entender que somos débiles, pero la única manera de permanecer de pie es si nos aferramos a ti. Guárdanos como iglesia de confiar en nuestras fuerzas, en nuestros talentos, nuestras habilidades, sino ayúdanos a poder depender de ti, Dios, y úsanos. No sabemos lo que sufriremos, pero te pedimos, Dios, que tú uses esta iglesia para que muchos otros puedan conocerte, para que muchas personas puedan llegar al conocimiento de la verdad, para que quizás muchos creyentes que están confundidos hoy puedan ser iluminados por tu palabra. Señor, por favor, úsanos como tú quieras para tu gloria. Oramos en Cristo Jesús.